a mí ya me tenías sentada enfrente de una bruja a mis 5 o 6 años, consultándome con cuánto oráculo te puedas imaginar, ¿no? Y por oráculos es péndulos, cartas, café, runas, quiromancia, cualquier tipo de tarot, porque también el tema de la angelología es tarot y estás consultando a demonios, no estás consultando a ángeles. Horóscopos. Y yo estaba haciendo brujería, hincada. Y en eso, Paco, no te miento, como que algo dentro de mí, hoy entiendo, el Espíritu Santo me dijo, voltea a ver arriba. Y haz de cuenta que yo empecé dentro de la santería en una esquina en donde tenía este demonio y terminó siendo un cuarto completo. Un cuarto. No te puedo explicar la visión tan poderosa que hizo que yo sintiera en mi cuerpo como si se me hubiera bajado la presión horrible. Terminé hincada y en ese momento tuve una visión de Jesús viniendo hacia mí, y cuando lo vi, en ese momento haz de cuenta que sin palabras tuve completa convicción de todo mi pecado. Haz de cuenta como si hubiera visto una película de toda mi vida, de esos 16 años, de toda la pudredumbre y las tinieblas a las cuales yo estaba sirviendo. Caí en llanto porque dije, ¿quién soy? Amigos de Buena Nueva, gracias por estar aquí, desde tu dispositivo, desde tu casa, desde tu auto, si estás en el transporte público. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir apoyando. Y el día de hoy es un día muy, 10 veces muy importante. Estoy muy contento de tener aquí a una nueva amiga y una persona que nos va a platicar acerca de este viaje a través de la vida. Un viaje que también va de la oscuridad a la luz, a la plenitud. Y bueno, yo no quiero dar spoilers de lo que nos va a contar ella, pero sí voy a hacer hoy muchas preguntas. Creo que sí, por lo regular trato de estar calladito, pero hoy tengo muchas dudas que también quiero que escuchen lo que hoy sigue siendo una realidad, la transformación de una vida, la transformación de muerte a vida. Y hoy con nosotros está nada más y nada menos que Adriana Mijangos. Adriana. Hola Paco, muchísimas gracias. Muy bendecida de estar aquí con ustedes y sobre todo de poder compartir ese mensaje que por algo Dios nos trajo aquí, por algo Dios está haciendo y continúa haciendo la mejor obra de todas. Y justo como dices, sacarnos de las tinieblas a la luz es algo que solamente Él puede hacer y transformar vidas. Y vaya que toqué fondo, vaya que fui a lo muy oscuro. Llegué hasta el satanismo. Por varios años estuve dentro de la santería. Y antes de eso, la nueva era fue lo que me llevó a dar como el salto cuántico a la oscuridad. Es que ya nos hiciste el pequeño resumen. En mis tiempos se decía los cortos, el tráiler de lo que vamos a hablar y de lo que quiero que compartas, porque, bueno, Nueva Era engloba todo. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es eso, la gente que escuche, porque mucha gente está dentro de la oscuridad pensando que está con luz. Y ese es uno de los engaños más grandes. Vamos a ver de dónde venimos, de dónde vienen esos pensamientos, estas situaciones. Eres una mujer muy joven, sí. Eres muy joven, casada, recién casada. Sí. También felicidades. Gloria a Dios, muchas gracias. Felicidades, ahorita hablábamos también. Y qué chévere eso, donde tienes hoy una familia feliz. Así es, Dios transformó mi vida de verdad 180 grados y fue todo un proceso. Fue todo un proceso para llegar a donde estoy y sé que la obra continúa. Al final del día será finalizada cuando nos encontremos con Él. Yo creo que vas empezando, efectivamente, porque como te digo, eres muy joven y estás comenzando. Tienes 5 años de conocer la fe cristiana. Exactamente. Aproximadamente. 5 añitos de conocer la fe cristiana, en donde estás en un nuevo caminar, en un nuevo comienzo, en una nueva vida, como dice la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y eso es interesante porque apenas va a comenzar esta aventura en donde tú vas guiando. Dice la palabra de Dios, la lámpara es una lámpara, la Biblia es lámpara está a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que es esa lamparita que en medio de la oscuridad necesitamos para cada paso. Entonces, pues apenas estás empezando. Tienes ahorita también un podcast. ¿Cuál es el nombre del podcast? Pilas, mija. Pilas, mija. Me encantó eso. Pilas, mija. Es una expresión entre mexicana y... Muy mexicana. La verdad es que, bueno, en mi familia siempre era como de que pilas, ya sabes.
Y creo que es una manera como de hacer un pequeño chistecito, pero también decir muchas verdades, porque creo que mi personalidad es muy así. O sea, yo nunca te voy a dar grises, o siempre o es blanco o es negro, pero es porque así soy yo. Y creo que también de la manera en la que Dios me sacó de donde me sacó, sé que ya no hay medias tintas. Y mi relación con Dios tampoco es de medias tintas, y mi deseo es traer avivamiento y que las personas puedan realmente conocer lo que hay detrás de las artimañas del enemigo, que están 24/7, porque de esa manera opera el enemigo. Pilas, mija. Pilas a todos, porque de verdad, pilas también es despierta, agarra la onda. En Colombia se usa mucho eso, ¿no? Ponte despierto, porque si no estás despierto, te lleva la corriente. Así es. Y yo quiero hacer una pequeña transición. Vamos a viajar a través del tiempo, que nos cuentes un poquito de la historia de dónde viene. Adriana, ¿de dónde viene? ¿Vienes de una familia? ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano. Bueno, sí, tengo más hermanos, medios hermanos. Medio hermano o Sí, bueno, hermanos. A veces hermanos. en México decimos medio hermano, en Colombia dicen, tengo 7 hermanos. Ah, caramba, pero de 3 mamás diferentes con un mismo papá. Entonces, en México cambiamos las cosas, ¿no? Sí, pero sí, así es. tú naciste aquí en la Ciudad de México. Yo nací aquí en la Ciudad de México, nací y crecí. Y creciste. Ajá. ¿Cómo fue esa infancia de Adrianita? Creo que, Paco, justamente mi infancia fue lo que me llevó a caer en donde caí. Siento que el enemigo por eso ataca de manera tan vehemente a la infancia y a los niños, porque en el momento en el que tú laceras el carácter, la personalidad de un bebé, puedes lacerar ese plan de Dios, porque al final del día el dolor lo que va haciendo es alejarte de la verdad, cegarte y crear como una neblina. Entonces, pues yo desde muy chiquita en casa sufrí de un abuso. Y eso me llevó a sentir miedo. ¿Qué edad tenías? Entre 4 y 5 años. ¿Por alguna familiar, alguna persona? Sí. Y creo que de ahí el enemigo metió miedo. Mis papás eran católicos, pero realmente no practicantes. O sea, era de domingo ir a la iglesia y la palabra no cobraba vida, dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, pues yo iba a la iglesia, sabía que mis papás, pues de repente no tomaban la Eucaristía, me enseñaban a rezarle al angelito de la guarda. Mi dulce compañía. No me desampares. Exactamente. Ni de noche ni de día. ¿Así? Suena una oración bonita, una oración. Qué lindo que el niño lo tenga y podemos tener hasta un angelito, una foto de un angelito con esa oración. Sí, el angelito y la Virgen y todo, ¿no? Pero bueno, aquí es donde empiezo yo a mezclar conceptos. Fuera de la iglesia había una señora que vendía hadas. Ok. Pero eran así, ¿no? Y yo ya veía Wings y Barbie Fairytopia y todo esto, y yo veía que las hadas eran buenas, ¿no? O sea, como que defendían, amaban y hacían cosas como muy bonitas. Y creo que en el momento en el que yo vi una imagen de un ángel y una imagen de una hada, dije, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Y yo ya empecé a hacer, obviamente, pues más conexión con las hadas. Y ya en vez de dirigir mis oraciones a ángeles, empecé a dirigir oraciones a hadas, ¿no? Que también el hacer una oración a un ángel no es lo correcto, hacer. Pero cuando no conocemos bien, ahora sí dicen... Que ahí nos metemos en otro rollo que tocaremos más adelante, lo de la angelología, que para mí me parece... Hay una frase muy conocida que usamos mucho: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y vaya que yo le recé a santos, pero eran demonios. Eso es bien importante. Ay, no. Yo me emociono porque ya te quiero escuchar, pero perdóname si de pronto te interrumpo, es porque me emociono. No, hay que aquí platicar y sobre todo dejar claridad en todos estos aspectos muy importantes de tocar. Y bueno, aquí la verdad es que yo ya empezaba, mi modo de jugar era, me encantaba hacer pociones, me encantaba pues todo este mundo mágico, que a la par, pues a ver, yo vengo de un linaje femenino de brujas. Eso me llamó mucho la atención, el que tú decías, yo fui bruja. Son maldiciones generacionales. Oye, yo creo que la verdad, que yo sepa de mi tatarabuela, no sé, pues no me alcanza tanta información, pero yo sabía que mi bisabuela practicaba brujería, mi abuela practicaba brujería, mi mamá. ¿Qué clase de brujería? Pues de todo, chile, mole y pozole. O sea... ¿A qué le llamas bruja?
Aquí dos, porque de pronto alguien dirá, ¿a qué le llamamos bruja? Porque a veces alguien decimos, la bruja de mi vecina, pero nada más porque se parece a doña Florinda. Bueno, es que es cualquier práctica. Que ahora después de Chespirito sí merece ese título, ¿eh? Después de ver a Chespirito. Cualquier práctica que te lleve a el ocultismo, llámese blanca, llámese verde, llámese negra, es todo absolutamente lo mismo, ¿no? Hay cuanta quieras denominación de brujería, de wiccas, de celtas, de verde, de amarillas, de todo. Y todo es lo mismo. Al Bruja final del blanca, día, brujería blanca, brujería negra. no existe, es lo mismo. O sea, una no coexiste sin la otra. Y la brujería blanca no es buena. Al contrario, al final del día estás sirviendo al mismo Dios que Satanás. Nada más que te lo pintan muy bonito, ¿no? Y pues bueno, yo fui aprendiendo todo esto de mi familia porque ya estaba acostumbradísima a ver todo esto. Y si mi mamá iba y se leía las cartas o practicaba brujería y todo, pues naturalmente mi mamá decía, ay, pues me llevo a la niña. O sea, y entonces como yo no, pues obviamente no había juegos en donde te leían las cartas, pues que le lean las cartas. Entonces, a mí ya me tenías sentada enfrente de una bruja a mis 5 o 6 años, consultándome con cuánto oráculo te puedas imaginar, ¿no? Y por oráculos es péndulos, cartas, café, runas, quiromancia, cualquier tipo de tarot, porque también el tema de la angelología es tarot y estás consultando a demonios, no estás consultando a ángeles. Horóscopos. Por muy inocentes que se vean los que se ven en las revistas y todo, hay un horóscopo que los demos jugando. Así es, horóscopos, córtate el cabello en la luna creciente, luna menguante, o sea, todas estas prácticas que realmente parecen inocentes, ahí ya estás practicando brujería, por ende, te estás convirtiendo en bruja, ¿no? Por eso yo digo, yo tuve 16 años dentro del ocultismo y a mis 4 o 5 años comencé un periodo de formación para convertirme en la bruja en la que fui, que me llevó hasta el satanismo. ¿Qué era lo que tú hacías como bruja en esa infancia? ¿Tenías el conocimiento sin saber exactamente lo que era o a lo que te podía llevar? Pero me imagino que era una práctica así como un niño que juega fútbol y en todos lados anda pateando pelotas. Tú de alguna manera sentías... Por ahí hemos visto y tenemos otro podcast que nos habla acerca de la brujería y que la brujería empieza como una especie de envidia. Te envidio algo y entonces eso hace que yo desee el mal para ti porque quiero lo que tú tienes y no lo puedo tener. Entonces, de alguna manera lo debo de obtener, si no lo tuyo, algo. Exacto. Tengo que obtener algo. Y no nada más envidia, también una gran falta de identidad en el Padre, en Dios, e identidad, punto. Porque al final del día, cuando tú buscas una identidad o quieres incluso hacer un bien, porque no te creas que yo me volví bruja porque, ay, me los voy a echar a todos, ¿no? O sea, era un tema de, desde yo muy chiquita, en mi cuna, tengo recuerdos de yo ver, tener discernimiento espiritual y ver entidades demoníacas y también ver seres de luz, que hoy refiero a ángeles, ¿no? Yo veía luces y obviamente pues no entendía que era una guerra espiritual, pero yo veía eso y yo quería dormir con mis papás, pero mis papás decían como que, ay, esta niña consentida, ¿no? Y yo decía, no, pero, o sea, yo tenía mucho miedo. Claro, yo tenía un canal completamente abierto, portales completamente abiertos de por doquier, porque precisamente esto remonta desde mis generaciones pasadas que nunca entregaron su vida a Cristo, ¿no? Y que al final del día, pues, las tinieblas me alcanzaron y empezaron a formar una identidad a través de ese don espiritual. Entonces yo quería ayudar y entonces empezaba a practicar telequinesis, a mover el fuego, mover el humo del incienso. Y justamente en vez de jugar como que Barbies así normal, yo era los elfos y las hadas y todos los seres mitológicos. Y eso para mí era mi juego. Formarme como brujo, formarme como bruja. ¿Cómo era la relación ahí? Estoy pensando en una niña de 6, 8 años, sí. Menos de 10, menor de 10 años. La relación con tus padres, ¿cómo era? Y después de haber pasado la situación de abuso, ¿eso nunca lo hablaste con nadie? ¿Nadie se enteró? La verdad es que creo que fue tan doloroso el saber quién lo había hecho que quise reprimirlo. Y no lo hablé sino hasta mis 18 años. Que fue cuando me llegó como el recuerdo vívido y
y fue cuando lo hablé, pero la verdad es que en mi familia, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chiquita, alrededor de esa edad. Okay. Y pues mi papá fue un papá muy presente, la verdad. Sin embargo, pues en casa había temas de alcoholismo y de consumo de otras sustancias estupefacientes fuertes, que la verdad, pues sí me llevaron a sentirme muy sola y a pasar tiempos de soledad extensos. Mi abuela fue quien también me cuidó porque pues mi mami se iba a chambear y todo. Pero pues la verdad es que sí fue una niña bastante solitaria y pues creo que la soledad es el campo del enemigo para empezar a maquilar y distorsionar tu mente y formar cosas que no vienen de Dios, ¿no? Y me imagino que de alguna manera el tener elfos, hadas y estos seres eran mis de la besties. imaginación. O sea, eran mis mejores exacto, amigos y platicabas con ellos. claro. Porque o sea, muchas veces yo ya, tenemos la plática en la mente y todo, pero si creas un mundo. E imagínate a la par porque mi mamá siguió con este tema del ocultismo y de la magia y de la brujería. Entonces, estas brujas a las cuales pues ella consultaba, íbamos, yo empecé a prepararme con ellas, porque claro, yo hacía preguntas de que, oye, yo quiero estudiar, y entonces mi mamá, ay, sí, íbamos a las tiendas de brujería, las tiendas para salir poseído de ahí, y yo decía, que me posea que me posea el otro, y yo agarraba todos los libros que yo pudiera agarrar para aprender, y al final del día lo que estaba haciendo era intercambiar mi alma por conocimiento, ¿no? A una edad tan chiquita, pero pues sí, era un mundo completamente mágico en el cual yo quedé envuelta de manera rotunda. Tu papá, a pesar de que no estaban juntos, él no estaba tan metido dentro del ocultismo, de estas cosas. Para nada. Él era como tu detente, como tu luz roja, tu red flag, el que te ponía las red flags. Siempre yo de que, ay, papá, no, ya vas otra vez, o sea, mi papá no me entiende porque, o sea, yo tengo dones, pero como mi papá no los tiene, pues no me entiende. Y mi papá siempre oró. O sea, su oración nunca se detuvo. Tengo una tía, hermana de mi mamá, cristiana, que su oración tampoco se detuvo nunca, ¿no? Pero pues sí, mi mamá y yo metidísimas hasta el tope. Y bueno, en este crecimiento, ya mi adolescencia pues lleva alcanzando otros niveles dentro de la brujería, ¿no? O sea, como que yo me estaba graduando de tal y de tal y de tal. ¿Qué cosas practicabas? Por ejemplo, ¿la ouija también estaba dentro de todo eso? Fíjate que la ouija no la llegué a practicar, pero porque yo supuestamente era bruja blanca. Ok, las que hacen el bien. Las que hacen el bien, exactamente. Entonces yo sabía que la frecuencia vibracional dentro de la ouija pues era un tema mucho más bajo y ya te metías con otro tipo de espíritus, porque supuestamente a mí los espíritus que me hablaban eran buenos. Ok. Entonces si ya te metías en la ouija ya no sabías, ¿no? Con quién te metías. Entonces esa línea no la toqué, pero bueno, o sea, terminé en el satanismo sabiendo que yo ya estaba hablando con Lucifer, ¿no? O sea, ¿pero qué hacías? Soy morboso y mucha de la gente que me está viendo quiere preguntar, ¿pero qué hacía? O sea, así decías, mi compañera de sexto me dijo que estaba mi falda fea, entonces voy a hacer que se caiga en el recreo. No, la verdad, nunca ¿Qué? un tema así de maldad, genuinamente. Y perdón las preguntas bobas, pero... No es bobo, no es bobo. Pero era más un tema de que supuestamente yo podía sanar a las personas, yo podía canalizar, yo era medium, yo era psíquica, yo podía hablar con los muertos, yo traía mensajes de seres queridos, fallecidos a personas de que random en la calle o personas que de repente ya venían y se consultaban conmigo, pero esto fue ya más adelante, cuando me metí dentro de la santería, que ya me metí en el palo mayombe, espiritismo, y me hice espiritista. Pero bueno, yo empecé así, ¿no? Y realmente la brujería que yo hacía era como para que nos fuera bien, para que los caminos estuvieran abiertos, para poder sanar a personas, para que a las personas les fuera bien. O sea, nunca fue un tema de maldad, pero me metí muchísimo en la brujería verde, que era como justo tema de plantas, de la quiromancia, holística, de poder hacer proyecciones astrales. O sea, yo me la vivía haciendo proyecciones astrales. Salías como de tu si fuera cuerpo. A comer cereal. Pensabas que salías de tu cuerpo, no, salías de tu cuerpo, que es un peligro, ¿no? Lo que, es un gran peligro porque efectivamente sales y dejas abierta la puerta de tu cuerpo espíritu. queda vacío. Sí. Entonces, ¿Y ahí quién es donde entra en tu cuerpo? O sea,
Porque al final es como que pisa o al final ya te dicen como de que no, y es que tú tienes que rodear a tu cuerpo de luz y entonces ahora sí ya te puede salir mocos, o sea. Aquí hay algo muy importante, porque muchas veces la gente cuando hablamos de Dios, de la fe en Cristo, etcétera, ay, por favor, son cuentos, no lo creo, el Dios resucitó y sanó enfermos, no. Pero cuando se hablan de brujería negra, verde, blanca o del color que sea, ahí sí lo creen, ahí sí creen en esto y concentran toda la fe y entonces sí ven resultados. Pero para continuar, y creo que la gente que nos está viendo, debemos de entender que sí existe este mundo espiritual. Claro. Un mundo más allá de lo que podemos tocar, ver y sentir. Un mundo que solamente cuando abres puertas y te metes, empiezas a no entender porque tampoco es fácil y el problema es que nos engañamos. Tú hablabas ahorita de Palomayombe, santería y todo eso. La santería es un engaño de los también más, es un sincretismo de la oscuridad sí. Y con la Iglesia Católica, que no estamos criticando a la Iglesia Católica, pero toman elementos de la Iglesia Católica dándole a entidades espirituales negativas nombres de santos. Así que es. Por eso la gente se engaña, porque no, yo estoy utilizando a San Benito Bodoque para hacer alguna cosa, ¿no? Entonces. Sí, y la verdad es que nos metimos en todo lo que te puedas imaginar. O sea, es un mensaje contundente y directo que les doy a ustedes con todo mi corazón y con muchísimo amor. O sea, el enemigo siempre te va a endulzar el oído para que tú pienses que es algo bueno o que no le estás fallando a Dios porque se maneja bajo una cortina de humo blanca, porque es triste ver a tantos hermanos que caen en todo esto, o sea, de verdad, de constelaciones y los horóscopos, o sea, como que todos estos métodos que incluso predican ser una ciencia, que verdaderamente son pseudociencias y luego ni siquiera saben cuál es el trasfondo de todas estas prácticas y caen en cosas del ocultismo, ¿no? O sea, la verdad es que esto es un tema de una agenda global que está literalmente respirándonos en la nuca. Es una realidad la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, las élites, o sea, tienen un control en absolutamente todo y es por eso que nosotros debemos de estar despiertos como iglesia, avivados como iglesia y preparados, porque algo que yo siempre digo es que el brujo también lee la Biblia. El brujo, para abrir una sesión espiritista, tienes una Biblia abierta. Y muchas veces repiten versículos. Repites versículos, abres con el Padre Nuestro. O sea, hay un estudio bíblico, que a ver, eso lo vemos directamente en la manera en la que papá Jesús fue tentado en el desierto, citando las escrituras. O sea, pero y de repente a su conveniencia, por supuesto. Es ahí donde nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual y verdaderamente tomar la palabra como algo que hagamos día con día y no algo que sea esporádicamente o de repente como que crees que ya porque leíste un versículo en tus redes sociales entonces ya cumpliste con un estudio. Es una formación espiritual que realmente te va a abrir un campo para poder ser un soldado de Dios y defendernos de las artimañas del enemigo. Eso que dices es muy importante porque así como tú dices, yo o blanco o negro, pero no voy a usar grises. La palabra de Dios lo mismo dice, o eres frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré en mi boca. ¿Qué quiere decir? Necesito que te decidas. Así es. Y es convicciones inquebrantables, convicciones firmes para poder enfrentar la mentira. Porque un problema no es que haya mentiras en el mundo, sino que no conocemos la verdad y no estamos afianzados a la verdad. Así es. Porque muchos dicen, esos temas me dan miedo. ¿Qué miedo te va a dar lo que te venga a dar un mentiroso que es el engañador, el enemigo, el diablo? Pero lo hace tan bonito que la inocencia, ingenuidad y fe sin firmeza de las personas caen en eso. Hablábamos de la santería, Palomayombe. Alguien dirá, no, pero el satanismo es feo porque es diablo, dan miedo. No. Todo lo mismo, es la Reiki, misma gata rebota. Hablamos de Reiki, Kundalini, tú anduviste metida también en eso. No, en todo. Es que tú tenías como un de esos álbumes de fotitos. Donde lunes vas de yoga, martes de Reiki, miércoles de bañarme con saumerios y plantas, jueves de irme a consultar las cartas, viernes de yo consultar y ser poseída para ser psíquica, sábado o sea... Mi prana y mis chakras, todo, alinear mis chakras. Ho'oponopono, lo que te puedas imaginar lo practiqué. Y literalmente, o sea, no es como que de broma, literalmente practiqué todo porque fueron años y
y muchas horas abiertas en el día en el cual realmente yo estaba dedicada a servir al enemigo, ¿no? Y bien dices tú, vamos a llegar al satanismo y todo, pero la gente que, quiero insistir y quiero que también tú insistas en eso, más allá de tus experiencias propias, el saber que estamos dentro de esto que es llamado una nueva era, tú lo mencionaste, que de nueva no tiene nada. Y lo hemos hablado también en otros podcasts, que esto viene con el engaño básico que está en Génesis capítulo 3, Ajá. en donde 3 cositas sencillas la serpiente o el enemigo le dijo a Eva. Ajá. ¿Cuáles son? No morirás, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Seremos como dioses o serás como Dios. Así que Dios te dijo, no morirás, vas a abrir los ojos. Sí, estos rollos del maestro ascendido, o sea, ver a Jesús como el maestro ascendido, todas estas prácticas que tú lo llegaste a estudiar, claro, a Jesús, pero no como el Salvador, sino como... A mis 13 años, 14 años, yo ya estaba metida en temas un poquito más densos del tema de la brujería, y sí tuve como que un pic de decir, ¿estaré haciendo lo correcto? Y aquí tenía 13, 14 años, ¿eh? Y yo estaba estudiando en una escuela Opus Dei, y fui, o sea, la única opción que tenía para preguntarle de la Biblia a un sacerdote, y yo le conté de las visiones que yo tenía, que yo le había pedido a Dios en su momento que me las quitara, pero que pues así soy yo, ¿no? Que hacía y que si estaba en lo correcto. Y me dijo, eres una hija de Satanás, así. Tienes que arrepentirte porque estás llena de pecado. No. Para mis pulgas, yo en ese momento yo dije, sí, pues te la cumplo. Y sí, la cumplí. Desgraciadamente. Oye, mentira no dijo. Pero la forma en la que lo dijo no era la correcta. Exactamente, ¿no? O sea, creo que fue, para mí como que lastimó mi corazón en ese sentido, porque yo realmente lo que estaba buscando era dirección. Identidad, 13 años, adolescencia. Amor, una palabra de aliento y no la obtuve. Y la verdad es que como que afirmó la postura que yo tenía de la iglesia de decir pura religiosidad, ¿no? O sea, no hay amor de por medio. Y te voy a decir algo, no es solamente de la iglesia católica en este caso, mucha iglesia cristiana de inmediato y cualquier fe, eso es malo, eso etcétera, nosotros somos los únicos. Creo que debemos de saber cómo tratar a las personas, cómo expresar, cómo decir, no, es del diablo, eso no lo quiero, adiós. No, tenemos que entender, y creo que tú estás por eso mismo, ahorita en esta nueva vida, en este nuevo momento en tu podcast, entendiendo a todas esas personas que necesitan el abrazo, el te guío. ¿Por qué? Porque tú estás cayendo en donde yo estaba, y no porque yo sea mejor, sino porque te entiendo. Sí. Yo necesitaba esta mano que yo hoy puedo darte, y a lo mejor necesito de otras 3 manos tú misma, ¿no? Sí, porque, es mucho en el sentido de que hay muchas personas que están dentro de lo mismo y de verdad es una cantidad impresionante de mensajes que yo respondo diariamente, pero justo es eso, o sea, yo tengo un fuego en mi interior que yo digo, necesito hablar de todo esto y necesito compartirlo porque yo sé que el timing está bien cortito, o sea, más corto de lo que nos podemos imaginar. Y yo no quiero que sea demasiado tarde para muchas personas. La vida se va rápido. Así es. Y podemos disfrutarla y decir, aquí estoy. Pero como dices, metiéndote en cada una de esas cosas que se ven dulces, pero es un dulce envenenado, o es una mentira, o es un veneno envuelto en una caparazón muy, muy lindo. Cuando menos te das cuenta, es como las trampas. La trampa no van a poner algo feo, los animalitos o personas o lo que sea. Llegamos a esa tentación porque nos gusta y ahí es cuando, ¡pum!, ya no puedes salir. Así y te cuesta mucho trabajo y cada vez te mueves, te vas yendo más hacia allá. Y más. Pensando en eso, en voy a ser mejor persona. Porque lo que te dicen, la mayoría de todo esto es, vas a ser mejor persona, poderosa, vas a ayudar a otros. Exactamente, o también porque puede haber procesos no sanados, heridas no sanadas que realmente lo único que están sedientos es de esa sanidad y de ese amor que están buscando en el lugar incorrecto. Y al final del día te va dejando cada vez más y más y más y más vacío. Y eso es lo que plantea la nueva era, ¿no? O sea, al final del día te acomodas en tu pecado creándote a un Dios que acepta ese pecado porque el pecado es cómodo. Cuando tú tienes un encuentro con papá, o sea, muchas personas dicen como de que, ay, pero es que si Dios fuera amor, entonces ¿por qué sería así? ¿Por qué y no es así, o sea, al final, cuando tú sientes el amor de Dios, que es de verdad, o sea, yo me acuerdo el día que yo conocí a Dios, fue un amor que yo sentí que dije, no te lo creo.
me fui de rodillas. Y en ese momento tuve plena convicción de mi pecado y por mi amor a Él es como de ya no quiero lastimarte, o sea, enséñame a no lastimarte, enséñame a caminar de manera correcta y de manera santa, ¿no? Pero eso es lo que pasa con la nueva era, ¿no? Que de repente te haces aquí un menjurje de creencias y en el cual entra Jesús, el maestro ascendido, que yo también tenía como que esa creencia, era como que sí, yo respetaba a Jesús como profeta y tan, ¿no? O sea, y era un Dios que yo hice como a mi conveniencia, que ya después dentro del palo mayombe pues se convirtió en una cosa completamente distinta, ¿no? Y de la santería. Porque pasaste también eso, tú te rayaste, tenías padrinos y todo esto, ¿verdad? Sí, en el espiritismo, con centella. Baños de sangre. Sí, de todo lo que te puedas imaginar. Sí. Sí, pasaste por No, todo. pues todo, yo dije. No vamos a dar detalles. Luego vamos a sacar para la gente que se suscriba no tenemos eso. Pero no, y digo, tampoco es el buscar el morbo ahí. ¿Cómo fue? ¿A qué sabía? Que sepan. Pero es verdaderamente que sepan, porque hay muchas personas, incluso dentro de la santería, de verdad, Paco, tú no te puedes imaginar la cantidad de mensajes que me llegan de brujos de voy a acabar con tu vida porque lo que estás diciendo es falso y no te vas a atrever a hablar de mis santos. Y yo de que, ay, sí, tus demonios, de que éntrale, o sea. Y hoy comprendo que camino con autoridad como hija, ¿no? Pero también para llegar a este punto fue todo un proceso que yo sé que justamente Dios estuvo cuajando estos 5 años, una preparación en de verdad echarme un clavado en la palabra, en poder escudriñar la palabra, aprender el carácter de mi padre, formar una identidad en él, pasar por un proceso de liberación, porque fui liberada, tenía que ser liberada. Imagínate la santarranería de cosas que traía yo ahí amarrándome. Y la verdad es que fue una batalla espiritual muy fuerte que, a ver, hoy como cristianos seguimos guerreando. O sea, no somos como que no nos exime de vivir esa batalla espiritual, porque lo que quiere el enemigo es engañarnos y hacernos caer. El enemigo y la batalla fue vencida en la cruz. Amén. Tenemos victoria en Cristo Pero el Jesús. punto es que ese enemigo es un mentiroso. Y por eso vivimos derrotados, porque no hemos conocido, creído y seguido la verdad. Así Entonces es. viene una mentira y vamos a creerla. El campo de batalla es acá. Romanos 12:2 dice, no te conformes a lo que has vivido hasta ahora, sino cambia tu manera de pensar. Cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de ver. Y entonces ves en la oscuridad las cosas que no debes de tocar, comer, usar y seguir. Todavía no llegamos al momento en que encuentras la fe. Nos estás dando spoilers y todo ya de esto, pero seguimos todavía en la adolescencia donde este hombre te dijo, eres hija del diablo. Sí. Y tú, sí. Pues van a ver. Sí. O sea, Sabrina se quedó corta. Y claro que esos eran mis programas de televisión favoritos, de que The Vampire Diaries y The Originals y The Wolf de no sé qué. Todo eso, o sea, eso era lo que yo veía. Que vamos a decir algo. Y sin caer en eso, no. Si lo podemos evitar, evítenlos los niños y todo. Yo soy una de las personas que a mí no me da miedo la oscuridad porque nunca he visto películas así de terror y luego a veces veo no deberíamos. No, y luego digo, bueno, pero ya soy adulto. Sí. Pero gracias a Dios no vi eso, que eso ayuda, son pequeñas puertas y todo, sin llegar a satanizar, porque tampoco estamos aquí para decir, no hagas esto, hagas lo otro. La libertad de cada uno de ustedes que están ahí, que a lo mejor escuchen y digan, ay, se pueden hacer cosas con el palo y van, y en vez de acercarse a la fe, se acercan a eso. Pruébalo, porque Dios también te da la opción, pero el consejo es, a través de la vida de alguien, te está diciendo, no lo hagas, porque no tienes que pasar por algo de difícil, fuerte y feo, pero aquí te estamos dando las dos opciones y Dios respeta tu decisión. Pero tú veías eso, que tiene que ver. Hay algo, no tiene todo que ver, Paco, porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, somos hijos. Cuando el Espíritu Santo no vive en alguien, entonces ese alguien bajo qué órdenes y bajo qué influencia trabaja. Entonces, todas estas personas que hacen este tipo de contenido, este tipo de música, incluso este tipo de moda, ¿bajo qué espíritu están influenciados? Entonces, yo la verdad es que yo siempre voy a mantener mi postura de que o es blanco o es negro. Y yo sí soy... Justamente antier estaba en mi discipulado y estaba yo me tocó a mí dar el discipulado
y estaba yo hablando de la unción, ¿no? Entonces yo separé aceite y agua, haciendo la referencia a la unción de Dios y el petróleo, ¿no? Y cómo el petróleo debe ser procesado para poder ser utilizado. Ujú. Sin embargo, cuando algo contamina el agua, puse un colorante ahí, ya no hay una distinción de la unción ni del petróleo. Ujú. Entonces, debemos de tomar decisiones que nos lleven a caminar en santidad y respetando esa unción que Dios nos ha dado como hijos, esa autoridad que Dios nos ha dado como hijos. Porque también muchas veces pasa que hay cristianos que dicen caminar como que en esta santidad y están caminando al filo del peligro. Al filo del peligro. Y ahí se te va. Y la línea, Adiós. la línea gris es Adiós. muy pequeña y te pierdes. Y aún los que han conocido la palabra son engañados, como bien dices. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso. Veías ese tipo de cosas que influían, te alimentaban. Me alimentaban, claro. Y seguías. Sí. En el amor, ¿cómo eras en el amor? Bueno, en esta familia... O la pareja. Ajá. En esta familia, pues, rota, quebrantada y con un estímulo antes de la edad en la que yo tenía que haber tenido, se mezclaron muchas cosas ahí dentro de mi personalidad y prácticas que yo tenía. La verdad es que ya a mis 18 años fue un tema de promiscuidad muy fuerte, que de verdad el enemigo me tenía completamente esclavizada a contenido explícito, pero esto fue algo, yo estuve expuesta al contenido explícito a mis 5 años y de mis 5 a los 21 lo estuve consumiendo. Imagínate lo que hace eso a nivel mental y pues obviamente afectando el tema de pareja y de amor. O sea, yo siempre quise encontrar el amor y se volvió como un intercambio, ¿no? La verdad es que las relaciones que tuve no fueron muy buenas. En parte sí estuve con personas un poquito narcisistas, abusivas en ese modo como de personalidad. Y pues yo deseaba ser amada, yo deseaba ser aceptada. Y pues ahí mezclé también todo un tema, los amarres. Ahí ya escalé otro tema de la brujería. Si mi mamá hacía amarres, yo también hacía amarres. Que bueno, si me están viendo, los novios que tuve ya están súper desamarrados, o sea, para que psiquiátricos que están ahorita viéndonos. Benjamín, rompí. Perdónala. Acércate a Cristo. Rompí. La verdad te invité porque uno de ellos me dijo. Yo rompí con todo eso incluso, porque pues evidentemente no nada más el tema de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sirve para un amarre a nivel espiritual. O sea, tal cual cuando como bruja estás tú haciendo amarres o endulzamientos, es exactamente lo mismo. O sea, porque tú te digan como que le echas miel a la vela sí, lindo. Y es de amor. En el mundo espiritual eso se ve de una manera completamente diferente. Y al final del día lo que tú estás haciendo es suprimir a un espíritu que ni siquiera debe de por qué estar contigo, ¿no? Es que lo que yo creo es simplemente, da igual si pones miel o si pones azúcar, el punto es que estás concentrándote y dándole tu todo eso a esa cosa negativa. A esa cosa negativa. Pero entonces, es que, da igual lo que pongas con esto de alguna manera. En la palabra sabemos que están las potestades, las huestes, las gobernadores de las tinieblas. O sea, hay una jerarquía. Y sí operan en el mundo espiritual. Uh-huh. Entonces, pues estos espíritus dicen como de, sí, pues manos a la obra, ¿no? Que son espíritus enviados porque dentro del palo mayombe, ya cuando vas a cementerios y todo este rollo, mandas espíritus de enfermedad, mandas espíritus de muerte, mandas espíritus de... Lo que dices, jerarquías, y te dan poder y te dan resultados. Sí. Tú tenías resultados positivos. Llegaron billete, dinero, que eso es lo que muchos dicen, pues me está yendo bien. Pero lo que fácil llega, fácil se va. Fácil se va, no te miento, todo lo que algún día el enemigo hizo y me dio,
o sea, Tienes una anécdota muy interesante de la mudanza, de qué pasó con las cosas que me tenías. robaron todas Sí. mi ropa de marca y mis bolsas de marca, todo. Y- A ver, te y- digo, no y- me y no quedó, piratas. pero nada, no eran piratas. O sea, pero ese dinero lo hice dentro de la política y Que esa es dentro de la otra área santería, que- ¿no? En la política se mueve la santería, o sea, hablemos de temas de presidencia, no seremos como que muy explícitos en todas las personas que lo hacen. Y en pero América Latina en general, no sé en otros países, pero en América Latina en general. Latina, ahorita el tema todo de esto. la Santa Muerte, que también estuve dentro de la Santa Muerte, se está moviendo muchísimo. Es muy triste la verdad, ver cómo pues el pueblo cae por falta de conocimiento. Así es, el pueblo de Dios cae por falta de conocimiento. Yo quisiera, porque el tiempo se nos está yendo Sí, rapidísimo, sí, pero quisiera detalles, por más que digo, no tanto, pero también estuviste en algún consumo de enervantes, cosas, drogas, etcétera. Oye, me fui a la Amazonía a tragarme cuanta cosa y media yo tirada ahí en el medio del Amazonas. Algo que está muy de moda, de que es una experiencia increíble, espiritual, la ayahuasca. Sí. Cambo, bufo, peyote, psilocibina, cualquier tipo de hongos, todo lo hice hasta llegar, dije, me voy a ir al Amazonas. YouTube, perdón, eso no existe. Ay, sí, va a sonar pip, pip. Todo lo hice. Dentro de la ayahuasca estuve en el infierno. Literalmente vi el infierno, cómo opera el infierno. Y para mí eso, yo sentí que me iba a morir. Mi corazón estaba de verdad, o sea, porque eso ya lo hice ya siendo cristiana, pero de que súper bebé, o sea, había ya aceptado a Cristo, pero yo dije, pues Dios trajo las plantitas también, amén. ¿no? Digo, no que amén. Sí. Amén no en esa área. No. Pues yo le seguía dando al tema de la marihuana, seguía con todo este tema de la medicina ancestral porque yo pensaba que era buena hasta que caí en el infierno. Y literalmente yo le dije, Dios, si estoy aquí en el infierno, me lo gané, porque tú ya me habías revelado la verdad. Perdóname. O sea, por favor, si está en tu voluntad, sácame de aquí. Y vi a Jesús en medio de ese trip tan horrible. Y yo le decía, porque yo veía que millones de almas caían como a un túnel así horrible. Y yo le decía, papá, o sea, ¿por qué no haces nada, no? Y él me dijo, ya lo hice. Cuando escuché eso, ya lo hice, como que me salí del infierno y ya fue otra batalla espiritual ahí dentro de la ayahuasca, pero nada de esto es algo que te vaya a acercar a Dios, porque al final del día estás accesando al mundo espiritual de manera ilegal, lastimando el corazón de Dios, exponiendo tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu alma a entidades demoníacas. ¿Cómo tuviste tu encuentro con la fe? ¿Cuándo fue en donde tú ya habías reconocido que es la voz de los demonios, de diablos, de diferentes entidades? Sí, y yo todo? ya, bueno. Yo no sé si diría la voz del diablo mayor, porque yo creo que también él anda ocupado en otras cosas, no es omnipresente, ¿no? Entonces, pero sí tenías unas entidades. No, es que tiene fuertes. secuaces. A ver, en la palabra vemos que son legiones y todos operan. Entonces, ¿no? Tienen y el mero yo creo que anda en otros lados también. Así es. Bueno, yo ya te digo que entré hasta dentro del satanismo, dentro de la santería, del palo mayombe. En el palo mayombe, de verdad, ves múltiples posesiones demoníacas en el momento en el que tú empiezas a hacer sesiones espiritistas, haces un toque de tambor, es como música, y hace que los demonios empiezan a poseer a personas y es una locura. Pero bueno, estuve dentro de todo eso y mi momento con papá fue haciendo brujería. Yo estaba hincada delante de una piedra, de una roca cubierta de sangre, de plumas, porque pues a esas cosas les tenías que estar dando sacrificios y sacrificios y sacrificios. Misma sangre con la cual te bañaban, porque haz de cuenta que te bañan con la sangre y después, no es cierto, se le da de comer al demonio sangre y con esa misma sangre que te ponen a ti, se la ponen al demonio. Y yo estaba haciendo brujería, hincada. Y en eso, Paco, no te miento, como que algo dentro de mí, hoy entiendo, el Espíritu Santo me dijo, voltea a ver arriba. Y haz de cuenta que yo empecé dentro de la santería con una esquina en donde tenía este demonio y terminó siendo un cuarto completo.
un cuarto completo. Y volteé a ver y yo tenía cuadros de estos santos, tanto de los santos sincretizados, como tú bien estás diciendo, porque en Nigeria, para poder seguir practicando este tipo de cosas, sincretizaron todos sus demonios con lo de la Iglesia Católica. Y pues bueno, yo tenía todo eso colgado y haz de cuenta que tan nítido como ver que todas esas caras se estaban deshaciendo, era como una plastilina, y yo veía los demonios que estaban atrás de eso. No te puedo explicar la visión tan poderosa que hizo que yo sintiera en mi cuerpo como si se me hubiera bajado la presión horrible. Terminé hincada y en ese momento tuve una visión de Jesús viniendo hacia mí, y cuando lo vi, en ese momento haz de cuenta que sin palabras tuve completa convicción de todo mi pecado. Haz de cuenta como si hubiera visto una película de toda mi vida, de esos 16 años, de toda la pudredumbre y las tinieblas a las cuales yo estaba sirviendo. Caí en llanto porque dije, ¿quién soy? ¿Qué hago? O sea, perdóname, papá, o sea, perdóname, Dios. En ese momento dije, ¿cuántas veces me burlé de ti? ¿Cuántas veces te negué? O sea, como que te viene todo eso. Y eso fue en la mañanitita, antes de irme a la escuela y después al trabajo. Y yo todo el día estaba así de que, pero yo era un llanto. Era un llanto porque yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Porque yo tenía miedo. Porque ya estoy metida hasta las bruces, o sea. Y la verdad es que no tienes que tener miedo. No necesitas ni regresar con tus padrinos para hacer otras ceremonias para poder salirte, así como lo obtuve todo, lo fui y lo tiré a la basura. Lo tiré a la basura, que es en donde pertenece. Lo rompí y lo tiré a la basura. Y para mí, ahí es donde empieza este caminar con Dios, que fue en la pandemia, iniciando la pandemia. A los pocos meses fallece mi papá. Después fallece mi perrita a los 6 meses. Después fallece mi abuelita a los 6 meses. Que ese es otro tema, ¿no? La numerología que tú tenías desde... La numerología. De herencia, esa situación, y ¿no? Yo el veía 6. Y yo dije, no, ya valí. O sea, me estaba yo volviendo loca. Y antes de esto yo pensé varias veces en quitarme la vida. Y la verdad es que dije, me la está cobrando. O sea, es un ajuste de cuentas esto, ¿no? Y pues bueno, Dios fue afianzándome en su amor, en decirme, yo estoy aquí, o sea, yo te elegí, yo te llamo hija, yo no vengo a lastimarte ni a intercambiar nada, o sea, no necesitas nada para recibir mi amor y mi perdón, más que aceptarme como tu Dios, como tu Señor y como tu Salvador, ¿no? Y para mí eso fue completamente diferente, porque yo venía de una religión que era como de que te doy esto y a cambio, y esto, y esto, y esto. Y era un tema de que nunca se acababa, porque era más, y más, y más, y más, y más. Y entonces ya me veías a las 3 de la mañana en el cementerio y sacando huesos, y o sea, era una locura, Paco, pero Dios calmó y sanó esa locura que tenía en mi mente, porque fue quitando todos esos demonios. Fue una liberación muy lenta, en la cual yo tenía que reconocer cada área en la cual yo había fallado y en la que estuve envuelta para quitar legalidad y que entonces la sangre de Cristo me cubriera. Exactamente, porque en todo eso que tú probaste, viviste, hiciste, como dices, hoy lo disfrutas, pero lo pagas a meses con muchos intereses. Con demasiados intereses. Y te cobra, no una generación, lo mismo que decías, 2, 3, y son herencias generacionales y maldiciones, que cuando llegas a la luz de la palabra de Dios, es en donde dice, lo dijiste perfecto, conmigo no tienes que estar haciendo sacrificios ni pagando. Yo vengo Recibí un amor. Y yo ya pagué por ti. Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Firmar el cheque de lo recibo. Así que ese es lo que hiciste. ¿Quién te acompañó ahí como personas? ¿Alguna cristiano? Bueno, esto fue complicado porque justo fue pandemia, las iglesias estaban cerradas,
Pero yo en ese momento tenía un noviecito. Que es otra historia. Es otra historia. Que yo me la sé, pero cuéntame un poquito. Yo te tengo bien escrito. No, ya me leyeron la cartilla aquí. Es que tengo revelaciones. Y gracias a él y a su familia, pude conocer de Dios. O sea, fue lo que realmente me dio convicción, ¿no? Y fueron señales que Dios fue poniendo para conquistar mi corazón y conquistarme, y estoy eternamente agradecida por ellos y por esa familia, y también el que Dios haya puesto esa relación que, si bien fue muy cortita y en la cual también sufrí bastante, fue ese parteaguas para que Dios pudiera sanarme. ¿Fue cuando estuviste en Estados Unidos? No, tiempo, es otro. Antes. ¿Puedes platicar esa anécdota que también me gusta? Unidos. En donde tuviste, o sea, que... Cuéntame eso. Bueno, terminando de este noviazgo que fue bastante cortito, sí, fue ahí donde ya empecé yo me metí en un grupo de Zoom, y ahí fue donde ahí recibí a Cristo, 1, y 2 fue donde empecé a recibir palabra. Pero bueno, este noviecito pensó que yo le estaba haciendo brujería, cuando no, cuando yo, en el momento en el que le entregué mi vida a Dios, dejé de hacer eso. Pero bueno, este grupo fue como de que le estás haciendo brujería, ¿no? Como que no me creyeron, y ya dije, ay, peace out, o sea, me salí del grupo. Pero bueno, Dios me llevó a más. Pero a ver, aquí recordemos que yo apenas había recibido a Cristo. Te estoy hablando de que 1 mes, 2 meses. Y un mundo nuevo que también no sé ni cómo. Así es. Pero bueno, yo aquí todavía tenía como que esta necesidad de ser amada. Mi papá falleció, me quedé sin figura paterna. Mi mamá seguía con temas de alcoholismo muy fuertes. O sea, yo estaba de que mi barquito ahí a la deriva. Y entonces se me presenta Prince Charming y me dice, mi familia es cristiana. Y sí, efectivamente, la familia era cristiana, pero él no. Y yo dije, ya de aquí soy, ¿no? Que ya me caso aquí y todo. Y me dice, pues nos casamos, vente a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y yo dije, va, ¿no? Okay. Y no. O sea, fue uno de los peores errores que he cometido, porque yo, cuando terminé esa relación, le dije a él, de lo que vine huyendo fue lo que me encontré contigo. Temas de alcoholismo, de drogas, de engaños, de abusos, de todo lo que te puedas imaginar. La pasé muy mal en esa relación. Y digo, pues él no es una mala persona, simplemente necesita esa sanidad y recibir a Cristo. Pero bueno, aquí es donde se pone la cosa pesadísima. Yo estaba en Estados Unidos con mi Biblia, y yo sentí un cambio de atmósfera en la casa en la que estaba. Y ese cambio de atmósfera me hizo saber que alguien había llegado, porque yo no escuché que la puerta se abrió ni se cerró. Yo volteé a ver y era él, pero algo en sus ojos era como una película negra, que era como que me hizo saber que no era él. Yo sabía que algo malo estaba pasando. Yo traía los cogotes hasta acá, o sea, dije, ¿qué es esto, no? Y en eso, en el momento en el que en mi mente dije, es Satanás. Ya sé quién es. En el momento en el que mi mente, o sea, yo no dije palabra alguna, en mi mente dije, es Satanás. Él sonrió, hizo media mueca de que sarcástica, y me dijo, ya sabes quién soy, ¿verdad? En ese momento, o sea, como que yo lo primero que hice fue, yo tenía la palabra aquí, mi Biblia, lo volteé a ver, y me dijo, tú hiciste pactos conmigo. Si tú crees que de la nada los vas a romper así y como la nada vas a salir, estás equivocada. Pero la manera en la que me habló fue como con tanta violencia, Paco, de como que se notaba el sarcasmo, sí. La tentación, la burla. Era tanto la atmósfera espiritual como el sentimiento era completamente desagradable. O sea, y yo empecé a leer la palabra. Yo no sabía en ese momento lo que era reprender. Yo sabía lo que era ver una posesión, porque yo misma fui poseída para poder canalizar espíritus, pero yo dije, esto ya es otra cosa, ¿no?
y empecé a leer la palabra, bueno, que terminó en el piso, escupiendo, hablando en lenguas, amedrentándome, diciéndome de lo que me iba a morir, y después de que no me lastimes, por favor, para, ¿no? Haciéndome creer que era esta niña, persona, otro, sí, mil cosas, sí, que sí. era mi novio, y no Sí, era sí, mi sí, novio, sí, ¿no? sí. Hasta que terminó en el piso, vomitando, y en eso como que me dijo, ¿qué pasó? Y yo me salí de la casa. Agarré mis perros, le marqué a mi tía Cristiana, tía, acaba de pasar esto. Me dice, enciérrate en el coche, agarra tus perros, enciérrate en el coche. Y le marqué a una amiga cristiana y le dije, acaba de pasar esto. O sea, yo no sé ¿qué es esto? ¿No? O sea, explícame, ¿no? Y bueno, ella me explicó, me dice, mi papá es pastor, él puede ir. Y yo dije, no, hombre, te ves, o sea, sácate. Y dentro de esa familia, esa no fue la única experiencia. Tuve otra que les cuento rapidísimo. En la casa de su mamá, yo estaba sola, era de noche, y igual estaba yo escuchando un sermón, y en eso yo vi una sombra que pasa al lado de mí, pero gigante, hasta como que me hizo en el pelo así. Mis perros se puso, o sea, Lázaro se puso encima de mí, ladrando. Mi otra perra se salió de la casa, y en eso, igual yo empecé a orar, las luces se prendieron y apagaron, y el microondas se prendió. Fui y desconecté el microondas. Cuando desconecto el microondas, me doy la vuelta para regresarme al sillón y seguir orando. El microondas se volvió a prender. Uh-huh. Y yo, batalla espiritual, ¿no? O sea, y la verdad es que estuve un muy corto periodo por allá en Estados Unidos. Me regresé, y cuando regresé fue que pues comenzó ya formalmente una preparación exhaustiva en los caminos del Señor con personas mucho más preparadas que ya me recibieron, me cobijaron y me discipularon, ¿no? En ese momento fui verdaderamente discípula. Todo lo que me dices puede parecer para algunos, está exagerando, esa chica necesita ir a terapia, etcétera, y todo. El mundo entre la esquizofrenia, las posesiones y todo, sí es una línea también muy delgada. Son ramas muy parecidas y que puedes confundirte. Pero esto es real, lo que me estás diciendo, que se apagan y todo. Yo he vivido algunas situaciones, he visto a lo largo de todos estos años, y esto es muy cierto. Y por eso es importante para nosotros aquí en Buena Nueva el tener invitadas como tú, que hablen. La gente quiere escuchar, quiere decir, ayúdenme, porque no encuentro la salida. Estoy en este espiral oscuro que trato de caminar, y como esos cuadros donde es infinito, ¿no? Hasta las escaleras de Harry Potter que va saliendo y nunca termina ni nada. Y habría mucho que hablar, y estamos casi llegando, más bien estamos ya llegando al final. Y yo quisiera que después, de una vez te quiero anclar a que después vengas y seguir platicando. Terminamos unos 5 minutitos más, pero hablar también con otras personas acerca de ya detalles muy específicos en cuanto a ocultismo, a cosas prácticas y situaciones en donde aprendamos a defendernos o a reaccionar o a saber discernir, diferenciar entre uno y otro, ¿no? Que dónde es nada más una alucinación mía y dónde es realmente una hay cuestión. que orar mucho para el discernimiento espiritual, estudiar la palabra, el ayuno, la Santa Cena son herramientas que Dios nos da, pero verdaderamente estudiar la palabra. Y si te alimentas por lo mismo, primero te tienes que vaciar de todo lo que tenías, que ese fue tu proceso. Vaciarte de todo, quemar, tirar, porque hasta, este es el recuerdito que me dejó mi tía, mi abuelita. Pues era muy bonito, pero adiós. Todo, la ropa, o sea, fue quemar ropa, tirar ropa, o sea. A veces una cosita de esas, mira, te regalo mi pulserita, te la tengo eso. No. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo. La ropa que se compra en segunda mano, muebles, cuadros, o sea, justamente eso, ¿no? El tipo de regalos que de repente uno recibe, porque de cierta manera hay transferencia de espíritus a través de objetos, es complicado, pero cuando uno está con Dios, el discernimiento espiritual existe, y Dios siempre estará protegiéndonos cuando tenemos una vida disciplinada y en obediencia. Como estás diciendo, tú te metiste con todo a todas estas prácticas, y va con todo. Uh-huh. Y si llegamos al cristianismo y creemos que una oración, en el nombre de Jesús, a Dios, nada. Tenemos la palabra de Dios, el nombre de Jesús y la sangre, pero si nada más lo usamos como un fetiche o como una angelito de la guardia, me dio su compañía, o a mí me enseñan. Caminar en santidad. De chiquito, si te acerca un perro que te da miedo, perro en ti, Dios en mí, que los dulces nombres me libren de ti.
Y a veces sí usamos la palabra de Dios. Cuando se te cae una papa de que la regla de los 6 segundos, ¿no? O 3, que no se lo chupó el diablo. No me chupó la bruja. Yo te iba a preguntar. No sé. Sí es cierto que las brujas, cuando se cae le chupan una paleta. Hay muchas prácticas así, sí se hace, Hay porque cosas se muy alimenta feas. la tierra. Eso es otra cosa que yo en otro de mis videos hablo de la madre tierra, la Pachamama, que es otro espíritu bastante tenebroso. Yo quiero invitarlos a toda la gente que vaya a su canal. Tu canal, ¿cómo te podemos encontrar? Soy Adriana Mijangos. Soy Adriana Mijangos. Y ahí tú hablas específicamente, le pueden hacer preguntas y todo. Pero también yo quiero que vengas después. Yo feliz. Que Adriana, vengas y gracias, también invitamos a otros, ¿Sí? a otras personalidades, a pastores. Tenemos a un pastor Elías que también él hace exorcismos y todo este tipo de cosas. Entonces hablar de esto, y sabes que también dentro del el mundo espiritual no les gusta esto, así que también oren por ella, oren por el trabajo que está haciendo. Tenemos que orar, fortalecer, porque no todos los guerreros dentro de la fe cristiana están dentro de la misma trinchera. Así es. Algunos están haciendo unas cosas, otros, pero todos debemos de fortalecer. Posicionados de manera estratégica para verdaderamente traer la verdad, el mensaje de salvación, que es a lo que vinimos a este mundo, a ser discípulos y a compartir el amor de Dios. Y aquí, así que a seguir alimentándote espiritualmente. Ahorita estás en una iglesia, estás recién casada, como decíamos. Otro ataque espiritual, los recién casados, bendiciones también, porque está rudo. Sí, pero fíjate que me estabas contando también lo que está haciendo tu esposo ahorita, dedicándose a hacer algo de inteligencia artificial con Biblia. Bueno, no vamos a dar mucho porque es un proyecto muy bonito también que está haciendo y en lo que él trabaja. Entonces creo que... De mucha bendición y bueno, estamos de verdad expectantes a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y caminando en obediencia y con mucha paciencia. Y nos faltó también decir el proceso en el que te estás desligando de todo eso y que te quieren venir a cobrar facturas y cómo reaccionas tú con eso y les dices, ya. No, pues o sea, ¿factura de qué? O sea... Chamuquitos hediondos. Sí, la verdad es que no hay ningún miedo. Caminamos con autoridad como hijos y bueno, conoces ya las artimañas del enemigo, si conoces estas huestes, estas entidades, pues los mandas directo a donde pertenecen, al abismo y al infierno. Y no es tampoco para andar jugueteando. No, por favor. andar jugueteando. Por favor, tiene que haber una preparación, tiene que haber un estudio y una cobertura espiritual en la iglesia, porque dice la palabra que si de repente pues se hace mal, otros 7 vienen con más fuerza, ¿no? Entonces no es algo que se haga de manera deliberada, por eso es que uno tiene que caminar en santidad y en obediencia, porque es así como debemos de hacerlo. Todo tiene un orden. Mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra... huestes y potestades de maldad, gobernadores de la tiniebla. No, yo iba a decir mi versión. Sino contra sábanas, despertadores y todo. Mi lucha no es contra carne y sangre, sino hamburguesas, pastelitos, panes y todo eso. Cada quien tiene una lucha, hermana. Si te supieras la historia de McDonald's, ya después te la cuento. No, vamos a hacer un podcast donde y saquemos todo. Sí. Ahora, yo soy también medio enemigo de todo aquello satánico, porque crecimos en una iglesia donde todo era satánico, todo lo que estaba de moda y todo. Sí hay mucho, pero a veces somos al extremo. Pero estaría muy bien hacer algo equilibrado. Así que queda aquí la esa. Gracias, amigos de Buena Nueva. Yo te voy a dejar tus últimos 30 segundos para que te despidas. Gracias. Pero yo antes les digo gracias. Gracias por estar viéndonos. Compartan este podcast de Buena Nueva. Gracias a todos los que apoyan. Y Adriana, mil gracias. Gracias, Paco. Verdaderamente bendecida. Ya te cambié el nombre. No. Adri, sí. Estoy completamente feliz de hacer esto. La verdad es un llamado que Dios me dio, que también pues no es así como que padrísimo de la vida porque hay mucho ataque espiritual, pero por algo lo estoy haciendo y creo que lo más importante es por amor a mis hermanos en Cristo, a ustedes, para que pueda haber libertad. Gracias. Gracias, amigos. Gracias, Buena Nueva. Gracias, MBC. Gracias aquí, Gaby, Dani y todos los demás. Yo soy Paco Palafox y no lo sean ustedes. Hasta la próxima.